Buenos días. Generación de desarrollo en entornos vulnerables. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este jueves 6 de septiembre del año 2018 para abordar diferentes temas de nuestro país, la relevancia que tiene la generación de desarrollo en entornos vulnerables, pero también la prevención de la violencia y cómo se puede lograr integración social en diferentes entornos de nuestra vida, de nuestra sociedad salvadoreña. Y es un gusto para mí recibir a Alejandro Gutman, director de la Fundación Forever. Buenos días, Alejandro. Qué gusto volvernos a encontrar. Buen día, Carlos, y muy amable por la invitación. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana. Iniciemos un poco con esto. ¿Cómo va el trabajo de la Fundación Forever? Bien, bien. Por suerte lo que se ha logrado está estable y sólido, y muy mal en cuanto a lo que habíamos proyectado para el año 2019, porque en alguna de las facetas, por ejemplo, que tienen que ver con incorporar alrededor de 3.000 jóvenes nuevos a las universidades. Desgraciadamente no aparecieron los recursos como para poder llevar a cabo esta tarea, que tiene una idea y una visión y una mirada de ir institucionalizándose de a poco en el país, pero de manera firme y segura. No solo en el ámbito educativo, sino en todo lo que tiene que ver con la salud, con las relaciones entre una población absolutamente desintegrada, con la temática de los medios, con la temática de los artistas, de los profesionales, la formación en las comunidades, en las escuelas. Así que en algunos aspectos sólido y en otros aspectos lejanos a aquello que veníamos proyectando, pero ahora abocados sobre todo en esta tarea o en este momento tan coyuntural del país, por las elecciones que se avecinan, tratando de llamar la atención y de profundizar temáticas que deben ser llevadas a cabo después de 15 años de demostraciones de esta creación y construcción salvadoreña, para que se cambien formas de hacer y de pensar por otras, ser reemplazadas por otras que son mucho más eficientes y en donde se utiliza y no se descontextualiza al hombre o a la institución, tratando de que por sí misma pueda alcanzar algún nivel de transformación o de cambio, sino todo lo contrario, integrando y promoviendo esta integración, y esto lo tienen que hacer en gran medida, pero no solo, los políticos. Entonces estamos en ese momento coyuntural, tratando de reunirnos con los políticos, los candidatos a presidente, los alcaldes. Y bueno, en esa etapa estamos. Ya vamos a hablar más adelante, Alejandro, un poco la lectura que se tiene de las primeras declaraciones que están haciendo candidatos a la presidencia, candidatas a la vicepresidencia, candidatos a la vicepresidencia particularmente, sobre este tema en específico. Si hay una lectura, si los acercamientos, quién se ha constituido, qué se ha generado, lo vamos a hablar más adelante, pero ahora en particular me gustaría, porque en la última vez que nos acompañaste hablábamos de la cultura de la integración. ¿Qué significa la cultura de integración? ¿Quiénes son los responsables o los protagonistas en este proceso, que no es algo individual, también es una expresión de carácter colectivo? Pero hoy vamos a incorporar la variable desarrollo. Es decir, ¿cómo podemos generar desde la lectura de Alejandro Gutman y desde la Fundación Forever, cómo se puede construir desarrollo en entornos que han sido marginados, excluidos, en entornos en donde se suele ver como el modo de vida, y así debe ser el modo de vida, y más bien cómo se puede llevar una mejor condición y un mejor desarrollo para entornos que por situaciones de violencia o por acceso o falta de acceso a ciertos bienes y servicios no pueden mejorar? Bueno, lo ha presentado bien, Carlos. Tan solo decirle o aclarar algo, que cuando usted dice en palabras de Alejandro Gutman, esto viene solidificado y respaldado por un trabajo de los salvadoreños, de unos y otros ámbitos. Digo, cuando hablo del peor de los males del Salvador, es la desintegración que existe en una sociedad que está realmente muy, pero muy dividida.
muy desintegrada, que sería la palabra adecuada para de alguna manera, si se pudiera definirla o conceptualizarla, y que para eso unos y otros han venido trabajando muy duramente, y hablo de personas y de instituciones, hablo de universidades, hablo de escuelas, hablo de empresas, hablo de medios, hablo de artistas, hablo de maestros, profesores, alumnos, abuelos, etc. Entonces, la idea es que, yo le puedo presentar la idea, pero respaldado por 15 años de trabajo, muy sólido, con resultados maravillosos. La palabra es justamente el desarrollo. La idea tiene que ser buscando un desarrollo. No podemos seguir anhelando a través de décadas que nos demuestran que los recursos que se utilizan resultan sumamente ineficientes y darle la espalda a eso. Lo que sucede, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué seguimos trabajando de la misma manera o más o menos de la misma manera? Porque no es exactamente igual, pero hay como un maquillaje construido alrededor, como cada vez mucho más populista, cada vez más afianzado a esa manera de ser, porque los recursos que se brindan para tratar esos proyectos, esos programas o esos cambios propuestos, no conciben que los recursos a disposición sean utilizados de otra manera que los que ellos mismos están proponiendo. Entonces, si la teta que brinda esos recursos, y hablo programas de gobierno, de cualquiera sea el partido, si hablo de un sistema de ayuda y desarrollo, donde están fundamentalmente las organizaciones internacionales, conciben maneras de cambio, de mejora a través de los programas de prevención, básicamente, entonces tenemos un gran problema. Si no queremos explorar seriamente la posibilidad de provocar esos cambios con un proyecto de desarrollo en serio de país, entonces es absolutamente imposible tratar de seguir apuntando a transformaciones serias de país. No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Y lo que estoy diciendo, Carlos, sería muy fácil de comprobar, pero muy fácil de comprobar. Yo lo vengo diciendo hace muchos años. Si los recursos que se invierten, que se han venido invirtiendo, tuvieran un seguimiento a partir de la misma gente que los otorga, las mismas instituciones que los otorgan, un año después, y pudieran ir a ver qué es lo que ha sucedido con los objetivos trazados y con los resultados logrados, entonces sería muy fácil de decir, muchachos, nos estamos equivocando. Este sistema de ayuda que funciona y desarrollo lo sabe y lo tiene muy claro, pero clarísimo, clarísimo. Por más que ahora haya un sustento teórico, académico en la temática de la prevención, solo fortalece a eso que no se está haciendo tan bien. Pero la misma manera de hacer, mejorada, con las mejores intenciones, porque yo no estoy hablando ni de corrupción, ni de robo, ni de malas intenciones. Por ahí puedo hablar en algunos casos de gente que no le entrega todo, que sabe que está mal y no busca cambiar, que eso es otro tema. Pero en realidad no estoy hablando, nunca en 15 años he dicho, no, mire, a mí me parece que acá hubo corrupción, acá se guardaron el dinero. La verdad que el gran problema no pasa por allí, en esta temática de políticas sociales. Claro que hay corrupción en otros ámbitos que afecta definitivamente, eso ya es otro tema, aunque es más de lo mismo, pero es otro tema. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y pidiendo es, por favor, acérquense a analizar, a ver, a estudiar, a comprender una manera de pensar distinta, teóricamente hablando, que contempla una construcción sumamente distinta, pero que además está acompañada por una experiencia de miles y miles de personas a través de los años en distintos lugares del país, y en donde intervienen una cantidad de organizaciones y de personas que viven en los ámbitos muy, pero muy diferentes y que de alguna manera no se conocían entre sí y no se conocerán jamás, continuando con un sistema
de políticas sociales y culturales, educativas, económicas, como las que se vienen llevando a cabo. Hay un asunto, Alejandro, que de tu intervención y en la descripción que me mencionas, la palabra desarrollo es importante, y la base también está el proceso de integración social, es decir, juntar personas que vienen de distintos segmentos de experiencias de vida y que en función de ello puedan desarrollar actividades, proyectos, políticas. Hay un asunto que me genera una duda y me gustaría ampliar un poco, que nos pudieras ampliar esta idea. Cuando tú hablas de un proyecto de desarrollo, ¿qué componentes debe tener ese proyecto de desarrollo? Es decir, porque la primera idea que tal vez puede tener algún amigo o amiga que nos está sintonizando es, bueno, pero debe haber un modelo, una base que sustente ese modelo de desarrollo. Y en este caso, para Alejandro Guzmán y la experiencia de la Fundación y el trabajo que ha tenido con muchas personas, ¿cuáles son como esos elementos claves para decir, el proyecto de desarrollo pasa por este, punto A, punto B, punto C? Bueno, esto es lo que estamos tratando de decir hace muchos años. Permítame, Carlos, una mínima introducción en esto para contextualizar. Hicimos un acto en El Salvador del Mundo hace ya varios meses y se terminó llamando el acto de las sillas vacías, donde invitábamos a los políticos y a las organizaciones internacionales para conocer cómo ellos no vienen a los lugares donde los invitamos permanentemente, por más que las convocatorias sean de 5, 6, 7 mil personas muchas veces, donde se llenan estadios, etcétera, etcétera, no llegan. Llegan para actos políticos, perciben algunas capas muy pequeñas de la realidad de esos ámbitos y además desconocen un montón de violencia que se generan en los ámbitos que funcionan más o menos bien y es como que no le dan intervención, que no le dan el respaldo y la importancia que tienen para esa construcción que se debe hacer. Entonces, por eso es casi unidireccional esta temática de la prevención, ni tiene la energía, ni tiene el sustento, no puede, o sea, la realidad lo supera enormemente a esta temática de la prevención. Se lo chupa la realidad hacia abajo. Y nosotros fuimos los primeros, o sea, durante 7 años hicimos el programa Fútbol Forever. Así empezó la historia. Fuimos ante el Papa y dijimos, levanté la mano y dije, señores, yo les agradezco esta invitación, porque nos usaban como modelo para el resto del mundo. Y dije, nos equivocamos, porque el deporte per se, una actividad per se, no alcanza. Y si usted dice, no, pero estamos haciendo cuestiones de desarrollo como aparecen, porque el papel aguanta todo, usted puede mezclar las palabras, decir lo que quiera, pero al final la realidad es la que le va a ir marcando si está bien orientado, si la gente participa, si las instituciones se involucran, cuáles son las barreras que debe pasar, qué recursos contamos para tradicionales y no tradicionales para superar esos obstáculos. Si usted quiere hablar y decir, puede decir todo lo que quiera. Pero la realidad que nadie va a conocer, que no les interesa y tampoco interesa modificar esas estructuras que están absolutamente funcionando de la misma manera siempre y quiere resolverlo con 10 becas más o quiere resolverlo con un curso más o quiere decir que es integrador o integral porque hay alguna institución que se sume y alguna cosita. Si la realidad sigue siendo la misma, por más que fortalezca un poco a aquellos mejores o aquellos que han sabido recibir de la mejor manera ese curso, ese insumo, esa capacitación, la realidad se lo va a tragar. Porque no hay nadie, sobre todo aquellos que más necesitan para fortalecerse, que no vienen con una tradición, que no vienen con una herencia familiar ni institucional, para fortalecerse, que pueda salir adelante por sí solo o con algunos que ayuden, cuando toda la realidad de alrededor, la interna de la comunidad, la intercomunitaria, la inter y la de afuera, siguen funcionando de la misma manera. Es una tontería pensar que vamos a poder transformar una realidad social, cultural y de país bajo esta consigna. Ahora, volviendo, me permito yo contextualizar eso. Tengo que hacer la pausa, Alejandro, bueno, pero al regresar ya entramos directamente con ese detalle y hablamos de otros aspectos y también un poco si en las plataformas todavía no están configuradas totalmente, pero ya aparecen algunas ideas de las fórmulas presidenciales y a la vicepresidencia, algunas ideas, si congenian un poco con este esquema o este modelo que tiene Alejandro Guzmán del desarrollo y este esquema que tiene para promover la integración social. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República por la mañana de este jueves 6 de septiembre. Estamos platicando con Alejandro Gutman, director de la Fundación Forever, y hablamos un poco sobre la prevención de violencia, pero sobre todo la generación de desarrollo en entornos vulnerables. Nos habíamos quedado pendientes, Alejandro, un poco ese modelo de desarrollo que se concibe desde la Fundación Forever. ¿Cuáles son como los puntos estratégicos? Es decir, para lograr desarrollo en estos entornos, para promover integración social en estos entornos, ¿cuáles son como las características principales? Digamos, la columna vertebral de un partido, pero de un equipo de fútbol, no de un partido político, de un equipo de fútbol. El esquema, el 4-4-2. No, más que nada dicen el portero, el marcador central, el mediocampista central y el centro delantero. Eso es lo que se conoce en un equipo como la columna vertebral, ¿no? Porque hablar de la integración y de la propuesta y de lo que venimos llevando a cabo, solo es posible, por lo menos estando un día entero, no solo conociendo desde lo teórico, sino visitando y entendiendo y hablando con la gente de las escuelas, de las universidades, de las comunidades, de las empresas, de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que se espera naturalmente, hay una tendencia muy grande a minimizar todo y a reducirlo, primero porque dicen que el poder de concentración cada vez se reduce más. Después porque hay un tema de marketing que nos ha invadido y de comunicación que ha reducido lo esencial a una cuestión casi accidental y donde lo más valioso dejó de tener esa importancia. Y eso nos conduce hacia el populismo. Entonces, la tendencia es explícame en 3 palabras lo que significa todo esto y cómo podemos llevarlo. Entonces, quieren reducirlo a un tema de becas. Y esto no es un tema de becas. Las cuestiones del país, cuando dicen se soluciona con educación, claro que se soluciona en parte con educación, pero mucho más importante que esa educación, si no está, digamos que contenida dentro de una formación que esté relacionada con qué es este país, cómo funciona este país, por qué estamos así, qué historia tiene, cuál es nuestra realidad, a qué podemos aspirar. Nosotros, cada uno de nosotros tiene, y nuestra institución y nuestras instituciones cercanas y no tan cercanas, ¿tienen algo que ver en este desarrollo o son los políticos los que nos tienen que venir a salvar? Entonces, cuando entendamos mucho más y nos formemos en esto, desde la escuela, desde la comunidad, desde todos los lugares, pero sobre todo en la escuela, empezaremos a darnos cuenta que tenemos chance en que haya jóvenes, primero instituciones mucho más cercanas entre la escuela y la universidad, por ejemplo, que están absolutamente separadas en este país y en un montón de países latinoamericanos. Pero hablemos de este país. Son 2 instituciones que deberían estar hermanadas porque debería haber una continuidad, tanto de las universidades como de los cursos técnicos no tan largos. Y sin embargo, son 2 mundos absolutamente aislados. En eso, por ejemplo, pero que no se limita a eso, nosotros estamos trabajando en fortalecer relaciones de integración y que exista esta relación de hermandad entre instituto, escuela pública y la universidad, entre la comunidad y la universidad, entre la comunidad y la escuela, entre la empresa y la universidad y la escuela, entre los artistas y la escuela, la comunidad, los abuelos. ¿Por qué siempre hablamos, cuando hablamos como usted ve, hay una cantidad de instituciones y de gente de uno y otro ámbito, que los chicos de las universidades vayan a las comunidades a hacer refuerzos escolares, a participar? Los chicos de las escuelas nunca han conocido, en líneas generales, el gran porcentaje, se lo digo con toda humildad, pero con el conocimiento que de 15 años de estar en las comunidades de distintos lugares del país, donde la mayoría de las personas que no viven allí no van nunca y no han ido nunca, la mayoría, el 90-95% de la gente que vive en las comunidades, desgraciadamente no ha tenido la oportunidad o de terminar los estudios de bachillerato y mucho menos de la universidad. La escuela no está preparada, no forma a los jóvenes en que la continuidad de su vida debe pasar también por la preparación, por una preparación superior, porque los trabajos de calidad no vienen solos. El trabajo de calidad no aparece por obra de arte. Uno tiene que prepararse para ello. No hay una historia familiar que fortalezca todo eso. No hay una universidad cercana
Entonces, todo este trabajo de años que hoy están acompañándonos 12, 13 universidades, que gracias a Dios nos acompañan y están haciendo un gran trabajo, es el producto de muchos años y de mucha gente y de muchos profesores y sobre todo de muchos rectores que han tenido la voluntad para cambiar ese sistema de ingreso que tradicionalmente vedaba y reducía a solo los chicos más de 9 y 10 la posibilidad de una beca en el mejor de los casos, y exigiéndoles además mucho más de lo que le exigen a un alumno regular. Porque fíjese si será perverso, Carlos, el sistema, que aquel que es becado en una situación tradicional, las organizaciones, las fundaciones, le piden al chico que tiene 9 o 10 que se saque 8 o 9. Como si no bastara que ese joven o esa joven viniera ya con dificultades, porque si tiene que estar becado es porque ya tiene dificultades de vida, socioeconómicas, culturales, difíciles de sobrellevar, por eso está becado. Y le piden más como un agradecimiento y como un premio, qué sé. No, pedirle lo mismo que le pedí. ¿Por qué le pedimos más? De repente eso digamos, sería lo menos importante de toda esta ecuación. Entonces, acercar universidades a escuelas es prioritario. Formar a otra clase de profesionales es prioritario, porque si nosotros queremos ir reduciendo la pobreza, que es otro tema, por eso nosotros desarrollamos un curso del ADN de la pobreza y de la cultura de la integración, para entender mucho más de qué se trata toda esta temática. La pobreza es, si usted va al hospital, otro tema, la salud, usted va al hospital y a nosotros, como nos ven, ya nos conocieron, a usted creo que lo vi en un lado, por ahí tenemos la suerte de que nos atiendan. Primero tenemos la posibilidad seguramente de tener un seguro privado. Pero segundo, si vamos a un hospital público, lo más probable que nos atiendan bien porque nos conocieron. O porque tienen la preocupación, o porque tienen la preocupación de que nosotros podamos hacer alguna denuncia que llegue a alguna instancia y que les pueda complicar su historia. Pero la realidad es que a doña María la atienden muy mal, porque la preparación, no solo de la mayoría, pero esto yo hablo de los médicos siempre pobres y la ligan ellos, reciben pero esto pasa con una cantidad de profesionales que ni siquiera llegan a las comunidades. Se necesitan miles de psicólogos, por ejemplo, en las escuelas, en las comunidades. No están. Y eso afecta tremendamente a la salud mental de la población. Entonces, si usted no tiene un profesional formado distinto, entonces va a seguir esa pobreza, va a continuar en el tema de salud y que va a afectar a usted como persona y a todo el núcleo familiar, empresarial, profesional, etcétera, etcétera. Lo planteo de esta manera, Alejandro, antes de irnos a la pausa, pero ¿cómo queda, por ejemplo, la concepción y la realidad de este país de la desigualdad? Es decir, un país caracterizado porque pocas personas concentran mucho dinero y mucha riqueza, pero muchas personas no tienen ni siquiera acceso a una buena educación, como usted lo ha podido describir. Es decir, cómo también se ve en este esquema de desarrollo, esta lógica, este proyecto de desarrollo, desmontar las bases de desigualdad, que hay gente que en el territorio donde nace está casi que limitado a no poder tener movilidad social o no poder ascender a mejores aspiraciones educativas y laborales. Y eso no depende de estas personas, sino de aquellos que concentran riqueza, hay que decirlo, ¿no? Absolutamente. Resultado para mejorar eso va a ser, si usted trabaja fundamentalmente en el tema de la desintegración, va a tener un gran impacto en esa enorme distancia que existe de desigualdad en el país. Va a ser una consecuencia reducir esa desigualdad. Si usted ataca el problema al revés, desigualdad, y vamos a ver cómo repartimos esto, lo otro, seguramente la desintegración no va, porque no es... La integración hay que aprenderla, hay que enamorarse de ella, hay que entenderla. Mire, le hago un ejemplo muy corto, sé que vamos al corte. Claro. Nosotros, previo al ingreso a las universidades, hacemos todo un proceso formativo con los chicos de las escuelas, de los institutos, por un año o a veces 2. En esos procesos formativos que nosotros aspiramos que cada empresa del país participe y que sería magnífico y que contribuiría a la formación educativa de los jóvenes de una manera impresionante, con muy poco las empresas podrían hacer un impacto, podrían provocar un impacto en el país maravilloso. Cuando tenemos algunas empresas que son bancos, cuando terminan de estas semanas de trabajo, de visitas, de comprensión, de relación, terminan enamorándose. Jóvenes de los polos más opuestos, o sea, ámbitos de los más opuestos, jóvenes de las comunidades más
duras, empobrecidas, con muchísimas dificultades, y gente, empleados de los bancos, gerentes de los bancos, que viven en el polo justamente por ahí más opuesto en ese sentido, porque no tienen una relación directa y ven todo por televisión o leen los periódicos o la radio, etc. Y terminan enamorándose y llorando. Esto no se lo estoy diciendo yo, pero como los que deciden al final no vienen, entonces termino explicándoselo yo, que tiene un valor mínimo, que a alguna gente le impactará, pero la realidad es 15 años, no es que empezamos y vamos a hacer. Nos gustaría ver qué pasa. No, son cosas que ya están demostradas y que yo creo en los salvadoreños por eso que veo. No es porque se me ocurrió un día, me cayó un coco en la cabeza y digo, esta debería ser un buen... No, uno no puede ser tan tonto de dejar su vida en esto, en todos los aspectos posibles, si no creyera realmente en esta construcción que se viene haciendo. Lo que pasa es que llegamos a un punto que necesitamos institucionalizarlo realmente, porque no se puede continuar con 1.300 jóvenes ya en las universidades, muchos de ellos ya que han egresado, y con instituciones públicas de escuelas con miles y miles de jóvenes lo mismo, y con 20 empresas. No alcanza con artistas o con los medios. No, los medios por lo menos, Carlos, deberían también tener un rol mucho más amplio. No solo cubrir la noticia de lo que sucedió por el asesinato en aquel lugar, que ocurre y hay que marcarlo sin lugar a dudas, es fundamental, pero también darle la palabra a esos jóvenes, darle la palabra a esos maestros, a esos vecinos, a esos abuelos. ¿Por qué no tenemos abuelos? Los abuelos están enclaustrados en sus lugares, los abuelos están avergonzados casi de su vida, están como si fueran un artículo de un mueble, no salen, no pueden salir, están casi abandonados, cuando deberían poder florecer en un país que necesita imperiosamente y que además ya contribuyen enormemente porque están cubriendo una necesidad donde los padres muchas veces no están y ellos tienen que ocupar un montón de roles. Pero hay mucho más por hacer por ellos, por ejemplo. Debo de hacer la pausa, pero me gustaría que en el último bloque ampliemos un poco esta idea de las desigualdades, pero también desarrollar un proyecto de estas características requiere, además de institucionalidad o expresiones institucionalizadas, políticas públicas, pero también recursos. Si se necesita financiamiento para desarrollar este tema de proyectos, ¿por dónde vislumbra Alejandro Guzmán que puede darse fuentes de financiamiento y prioridades para desarrollar un modelo de desarrollo o, valga la redundancia, sobre este tema? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la primera parte que estamos desarrollando con Alejandro Guzmán, director de la Fundación Forever. Hemos estado hablando un poco de la generación de desarrollo en entornos vulnerables y cuál es el modelo que caracteriza esta perspectiva de desarrollo y cómo también se contribuye en la prevención de la violencia. Pero también hablábamos antes, un poco detrás del aire, en este último bloque, Alejandro, es desarrollar un modelo de estas características significa tener institucionalidad, significa tener políticas para enfrentar la desigualdad que hay en nuestro país, pero sobre todo requiere recursos. Es decir, y por ejemplo, lo pondré de esta manera, los recursos provienen, tú dirás si compartes conmigo, compartes esta idea que te voy a presentar, que los recursos para esto deben de provenir de los que más tienen, para que ayuden a los que no tienen. Pero ¿tú consideras que esa puede ser una posibilidad a través de más impuestos para las personas que tienen más patrimonio, las personas que tienen más riqueza? Y eso puede ser canalizado, obviamente gestionado de manera eficiente por un gobierno para que llegue y mejore las condiciones de las comunidades, más acceso a salud, más acceso a educación, más campus de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, para que sea un acceso gratuito a la educación universitaria, pero se requiere financiamiento a través de esto. O por otro lado, se puede endeudar, pero endeudarse a un gobierno no le genera sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo lees esto? ¿Cuántos minutos tengo para contestarle esto? Tenemos 7 minutos. Bueno, 7 minutos. Le voy a tratar de ser, porque es muy buena la pregunta y requiere entender y explicar ciertos conceptos también. Primero, que nosotros hemos salido de los recursos normalmente entendidos como recursos económicos.
Y a partir de ello se piensa que es la única manera, o prácticamente la única manera, para darle posibilidades a la gente que tenga ese futuro mejorado. Y nosotros, si bien entendemos que los recursos económicos son absolutamente fundamentales, de las organizaciones internacionales, de las fundaciones, de las empresas, pero sobre todo de un Estado que debe responder, de los alcaldes, etcétera, etcétera, también entendemos que el abanico debe abrirse y utilizar los recursos no tradicionales. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Si hay una universidad, esto es solamente para ejemplificarlo, sí, porque no se reduce, reitero, a un tema de becas, porque si no, no entendimos nada. Si hay una universidad cerrada y sigues estando exactamente igual y educando y formando a los profesionales de la misma manera, no puede haber impacto en el país. Va a haber impacto seguramente en ese joven que haya tenido la posibilidad de la beca, que ya se tuvo que pasar por un filtro en donde el 80-90% de los jóvenes quedaron afuera, y seguirá repitiendo el círculo de pobreza genéticamente, no genéticamente, pero familiarmente heredado, y seguramente quedará atrapado en eso, porque el embudo hace que quede atrapado seguramente antes de que termine el bachillerato. Si esa universidad no cambia, si no hay una formación distinta, si no se utilizan los recursos que están allí adentro, hablo rectores, profesores, administrativos, estudiantes, compañeros, si no se utilizan todos esos recursos, estamos mal. No tenemos chance de mejorar. Entonces ahí vienen los programas de prevención. Dicen, vamos a poner 1000 becados más. Entonces a esos 1000 becados, probablemente, porque ya se hizo un proceso de selección muy grande, 1000 becados le quedaron 10.000 afuera, ¿no? 1000 becados más, seguramente habrá 800 que terminen graduándose. Porque ya son de los más que usted ya vio y orientó y pasaron por tantos tamices. Entonces, a ellos sí les va a ir bien, seguramente les va a ir bien. A sus familias probablemente les vaya bien, porque los hijos de ellos tienen una gran posibilidad de seguir estudiando. Hijos de padres profesionales muy probablemente sigan. Hijos de padres no profesionales probablemente no tengan posibilidades, muy probablemente no tengan posibilidades, porque por alguna de las cosas que mencionaba anteriormente. Cuando vemos esta situación, vemos por eso que toda esa temática de la prevención, que además le apunta a la seguridad, viendo al joven, a la persona, como un potencial delincuente, ¿y qué hacemos para darle curitas, para ayudarlo, para que no entre en la delincuencia en lugar de verlo en un potencial ser humano en desarrollo, entendiendo qué se necesita para desarrollarse? Entonces, cuando usted ve, y donde se entran a mezclar un montón de estas cuestiones que vienen engarzadas para solidificar toda una manera de hacer distinta, usted ve que tiene que aspirar a un montón de recursos universitarios, una escuela formando distinto, donde los maestros tienen que hacer un compromiso y tienen que enterarse en qué, porque hoy el maestro está desanimado. Usted imagínese 10 años trabajando como maestro. ¿Quién puede culpar a un maestro donde no tenga esa esperanza, en donde ve que el 95% de los chicos no tienen una continuidad, donde se le abandona, donde hay un marco grande de los padres que no participan, yendo a clase o acompañando, donde ve que hay una comunidad que está absolutamente desintegrada de esa escuela, donde la universidad no está, donde las empresas no están, donde tiene dificultad hasta para pagar el agua, por decirle algo? Entonces, donde está casi abandonada con el ministerio, ¿cómo va a ser si no utiliza esos recursos maravillosos? ¿Usted cree que pintando una escuela o dándole un curso a una escuela, sí, una escuela estará mejor si viene la empresa más linda y dice yo me hago cargo de esta escuela? No hay posibilidades de que esto cambie porque una empresa vaya. Uno diría, ¿está mal que vaya una empresa y haga mejor esas condiciones? No, ¿cómo va a decir que está mal? Ahora, si hacemos que las empresas, que las organizaciones, que las fundaciones trabajemos juntos en la promoción y en actividades de integración de país, tenemos una gran chance que todos esos recursos, más los recursos que existen en la sociedad y que son absolutamente imprescindibles para llevarse a cabo, tener otra clase de país, otra clase de comunidad, otra clase de instituciones, otra clase de familia y otra clase de personas.
Esto no se requiere en 20 años, 30 años para empezar a ver los resultados. Se ve en tiempo, si empezamos a darle un marco serio, acompañado, institucionalizado, no hay manera que se pueda alcanzar el desarrollo sin esta. De la otra manera, lo que vamos a conseguir es que A, B y C estén mejor, en el mejor de los casos, aquellos seleccionados. Pero lo más probable que eso va a provocar que la realidad se lo chupe a ellos mismos porque nada ha cambiado. Tengo un minuto nada más, te lo consulto de esta forma. Desde tu perspectiva, el principal agente generador del desarrollo, ¿cuál sería? ¿El Estado o el sector empresarial? No reduzca, Carlos, ni al Estado ni al sector empresarial. La mayor, si usted me pregunta la mayor cantidad de recursos, de dónde deberían venir, la mayor cantidad de recursos económicos, pero también de una promoción de integración, que no es una campaña en televisión. No alcanza con eso, ¿eh? La participación en espacios públicos de los abuelos, de los jóvenes, de los artistas. O sea, la utilización de un montón, de una cantidad de cosas que nosotros venimos proponiendo y desarrollando, es fundamental. Sin eso es imposible la institucionalización. O sea, pero sin la participación de una sociedad que intente realmente, pero ahí no queda excluido nadie. No quiere decir que van a participar todos, pero no debería quedar excluido nadie. Debería tener la oportunidad de decir, bueno, en lugar de quejarme tanto, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo para integrarnos realmente? Esto no es una cuestión de palabras, esto es algo que se viene demostrando. Por eso ahora, que queda tan poco tiempo, vamos a hablar con cada político, aspirante a candidatos, a presidente, alcaldes, que ya con el alcalde Ernesto Mason vino varias veces, ahora estamos en un impasse, no sé qué está pasando, pero vamos a ver si podemos retomar. Vamos a hablar, hablaré con el señor Hugo Martínez, ya hemos hablado con el señor Bukele, con el señor Callejas, la verdad, para tratar de ver si podemos hacer un acuerdo, invitarlo a escuchar, para que escuche esto de manera, aunque ya lo hemos hablado mucho, para ponerlo en papel y lápiz y tratar de lograr un compromiso que si llegan, porque esto de la única manera. Porque usted no puede hacerlo sin esa participación, pero tampoco lo podemos dejar reducido a los empresarios. Si los empresarios no están acompañados de todo lo demás, sigue todo el modelo igual. Porque si los empresarios hacen este trabajo formativo educativo con los jóvenes y con los no tan jóvenes, y queda aislado en esto, no va a haber solución. No hay posibilidad. Si la universidad no está, si la empresa no está, si las escuelas no están, si los medios no están, etcétera, etcétera, no hay posibilidad de hacerlo. No alcanza con esas cuestiones aisladas y tirando un tiro para acá y el otro para allá y armando esto, por más buenas intenciones que se tengan. Hay una cantidad de recursos maravillosos que el Estado, el país, el ciudadano, las instituciones no pueden dejar de utilizar. Alejandro, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado, Carlos, en esta primera parte. Nos vamos a volver a encontrar y seguir discutiendo este tema y también un poco cómo ha sido el resultado de esta búsqueda de reuniones, de entendimiento y acercamientos con los liderazgos políticos, la gente de los partidos y los candidatos, para ver cuál es el compromiso que se asume con esta perspectiva y modelo de desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Muy gracias, amable. Alejandro, por habernos acompañado. Gracias. Permítanos una pausa. Regresamos con más entrevistas.